Señor abogado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para esta sesión. Se ha presentado la urgencia simple para el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio. Se han recibido las siguientes mociones. Modifica diversos cuerpos legales para posibilitar al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal por los delitos que indica, sin necesidad de denuncia o querella de parte de los órganos administrativos competentes. Modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para permitir elevar en consulta a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento los asuntos en trámite que susciten dudas de constitucionalidad. Modifica la Ley 18.045 de Mercado de Valores para agravar la pena aplicable al delito de uso de información privilegiada y exigir el cumplimiento efectivo de un tiempo mínimo de condena en su caso. Modifica la Carta Fundamental para rebajar el monto de la dieta que corresponde a los expresidentes de la República. Y la comunicación derivada de la Presidencia de la Corporación por la cual la Red Evangélica de Unidad Nacional, REDUN, solicita como mundo evangélico reserva de escaños en un porcentaje de 21% para que su sector pueda participar en el proceso constituyente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. Diputado Hugo Gutiérrez. Muy gentil. Presidente, mire, en el día de ayer dimos un debate riguroso sobre un proceso que sin duda a todo el país atañe, que nada menos que un proceso constituyente, en el que tenemos diferencia algunos, la gran mayoría, por lo que se votó ayer, no, pero es una discusión que se da dentro del marco reglamentario, y lo quiero decir por dos cosas. Primero, porque no ha habido de parte de este diputado ningún ánimo de obstruir la labor legislativa, sino que por el contrario, solo ejercer los derechos que el reglamento y la ley me lo permite. Y en la oportunidad que fue una sola, en que pedí la lectura completa de un artículo, sin nada errado he hecho, para que se califique mi conducta como una conducta que estuvo obstruyendo la discusión que correspondía dar. Si la dimos hasta tarde hora de la noche, creo que merecía la discusión, al margen de la postura que uno tenga. Y quiero, en ese sentido, que se entienda la posición, particularmente de usted, presidente, que quiero que entienda que uno hace sus observaciones, reflexiones y votaciones en contra también fundadamente, si uno no viene acá a votar porque se le ocurrió en el segundo, sino porque en definitiva tiene una manera de reflexionar sobre ciertas cosas que espero el respeto también del resto. Y pedirle disculpas, y lo digo formalmente, al diputado René Zafirio. De verdad puede que me haya excedido en algún descalificativo, y créame que no está dentro de mi intención descalificar a ninguno de mis oponentes, sino por el contrario, lo que uno busca es que esto se haga dentro del clima de respeto y de reflexión y de debate que tiene que hacerse, ¿no? Sin mayor exabrupto, presidente. Entonces, por un lado le digo, no está dentro del ánimo ni del diputado Tomás Hirsch, no lo represento, pero yo entiendo que ni el ánimo de él ni el mío estaba obstruir nada, sino por el contrario, dar un debate y hacer una deliberación profunda sobre un tema tan relevante como es nada menos que el proceso constituyente. Eso por un lado, y otro, eventualmente, si es que hay yo quiero pedir disculpas de verdad formal al diputado René Zafirio, a quien le tengo profundo cariño, y espero que no se vea entorpecido por los descalificativos que de alguna forma le habré expresado. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Hugo Gutiérrez. Vamos, en primer lugar, a tratar en la tabla de fácil despacho el proyecto de ley que modifica normas que indica del Código Orgánico de Tribunales, boletín número 6464-7. A ver, este es un proyecto que la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial nos han pedido insistentemente que podamos tratar.
lo pidió también el diputado Hugo Gutiérrez, yo solicité en su momento colocarlo en tabla. Hay un informe que ha enviado la excelentísima Corte Suprema, que yo tuve la posibilidad de poder conversarlo con la propia asociación de funcionarios del Poder Judicial, y la verdad es que si uno lee el informe, no hay una contravención expresa a lo que aquí estamos tratando en este proyecto de ley, que es un proyecto de ley, ahí el secretario me podrá recordar la fecha, pero es un proyecto de ley que viene de tiempos inmemoriales, del año 2009. Yo no era diputado, y ninguno de nosotros era diputado, salvo el diputado Marcelo Díaz, el único que era diputado en esa época, el año 2009. Y básicamente, miren, es un proyecto muy simple. Lo que pide la Asociación de Funcionarios es que no sea los jueces los que resuelvan acerca de la remoción del administrador judicial, porque hay una relación de cotidianidad es la palabra, que hace muy complejo. A veces nos contaban que hay situaciones de animadversión especiales, sino que lo que ellos están pidiendo, y es lo que recoge este proyecto de ley que se presentó el año 2009, es que esto sea parte de un informe de un ministro visitador, que con mayor objetividad pueda, así como los ministros visitadores fiscalizan a la notaría, fiscalizan la situación de las personas privadas de libertad, que sea un ministro visitador, que alguien de mayor rango, porque el ministro visitador es ministro de Corte de Apelaciones, el que pueda pronunciarse respecto de la remoción del administrador judicial. Y así como, si ustedes ven en el comparado en la página 6, establece una sustitución al inciso final del artículo 389F por el siguiente: se hace que la remoción del administrador del tribunal podrá ser solicitada por el ministro visitador respectivo mediante informe fundado y será resuelto por el presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente y con apelación ante la Corte Suprema, recurso que se someterá a los mismos plazos del inciso cuarto. Es decir, lo que piden los funcionarios del Poder Judicial simplemente es que exista un órgano de mayor rango, en este caso el presidente de la Corte de Apelaciones, con informe fundado del ministro visitador, el que pueda pronunciarse respecto a este tema. Yo creo que antes de que se cumplan los 10 años de la interposición de este proyecto de ley, yo creo que hay fundamentos suficientes para poder despacharlo en estos términos. Ofrezco la palabra. De lo contrario, podemos proceder a la votación. Diputado Hirsch. Asumiendo que no es mi especialidad, evidentemente, pero revisando son los temas de ayer los que a mí me interesan. No, me refiero a esto de la Corte Suprema, el presidente y usted sabe mucho más. No, una duda, hay un informe de la Corte Suprema, usted decía el 2009, pero hay uno de ahora del 2019, donde rechazan, ellos al menos. Hicimos referencia a eso. ¿A ese se hacía? Porque ahí directamente ellos hablan de que informan desfavorablemente. Sí. ¿Y será posible revisar un poco más para los que están en el tema? Señor secretario. Sí, gracias. Sí. Efectivamente, hay dos informes de la Corte Suprema, uno de mayo del 2009 y otro bien reciente de octubre. Y hubo un cambio entre un informe y el otro. El último informe, ellos en definitiva manifiestan una opinión negativa respecto al proyecto, porque ellos quieren que se conserve la facultad de remover a los administradores de los tribunales en las manos del comité de jueces de los tribunales reformados. Y porque estiman ellos que son las personas que se ven más afectadas en los casos de que un administrador de un tribunal no desempeñe su labor adecuadamente. Esa es el fondo de lo que dicen en el informe actual. En el informe primero
les parecía que había aspectos del proyecto que eran favorables y positivos en el informe del año 2009 que ellos rescataban. Por ejemplo, no les parecía mal el hecho de que, porque ahora califica al administrador, se califica en base a los informes que emiten el Comité de Jueces y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eso es lo que es actualmente. Y el proyecto cambia eso, porque en definitiva es el ministro visitador el que informa y en base al informe del ministro visitador se hacen las calificaciones. La remoción también cambia, ya no está en manos del Comité de Jueces, sino que esa propuesta del ministro visitador y lo hace el presidente de la Corte de Apelación, apelarla ante la Corte Suprema. Hubo un cambio de opinión respecto a eso, no obstante que el proyecto es el mismo. Sí. Sí, que muy legítimo. Yo solo quiero llamar la atención de la comisión, si ven, el presidente de la Corte Suprema, su informe, el ministro Haroldo Brito, señala que él estuvo a proponer que en todo caso siempre debería justificarse la remoción en hechos incuestionables y en necesidades específicas del servicio, que en esa parte le da un poco la razón a la Asociación de Funcionarios, que ellos quieren evitar la arbitrariedad, porque hoy día los jueces pueden resolver, si hay una situación de mala convivencia entre un juez y un administrador, puede el juez en un momento determinado señalar su remoción sin expresión de causa, sin fundamentarse, sin que se pueda apelar de esa resolución. Diputado Zaffiria. Presidente, aquí lo que hay es una manifiesta intención por no querer soltar una facultad que tienen los tribunales de justicia. Y eso está claramente dicho en el punto 3 del informe de la Corte Suprema, cuando dice que primero plantean que es necesario, que son partidarios de rechazar el proyecto, y después dicen, teniendo para ello especialmente en consideración que se trata de funcionarios a quienes se les ha encomendado la gestión de los tribunales y por ende su desempeño afecta directamente a los magistrados que se sujetan a las directrices por estos impartidas. Entonces, si el administrador del tribunal dicta normas a las cuales tienen que sujetarse los jueces, obviamente que la remoción de los administradores por parte de los jueces hace que la función del administrador del tribunal sea mucho más compleja y no tenga la libertad ni la autonomía suficiente como para impartir instrucciones. Yo estoy de acuerdo con este proyecto, presidente. Eso es. Diputado Gutiérrez. Sí. Anotar nomás la discordancia entre los dos informes, porque en el anterior informe de la Corte Suprema se estimaba favorable la modificación del proceso calificatorio por cuanto se acota la facultad del Comité de Jueces. Y creo que eso es correcto. Efectivamente, era necesario acotar estas facultades porque en el fondo lo que había era sacar a un administrador de un tribunal por una especie de pérdida de confianza. Y creo que eso no le hace bien a la administración de justicia. Yo creo que es necesario acá tener empoderado al administrador de un tribunal, por cuanto a él le toca distribuir la carga de trabajo. Y uno lo que le interesa es que la gestión judicial sea mejorada. Entonces, si el que puede calificar al que distribuye la carga es el juez, es obvio que siempre el juez va a calificar mal a aquel administrador que le pone muchas causas o le pone causas de temprano o los días que no quiere. Entonces, claro, el administrador judicial tendría que sucumbir a los requerimientos del juez. Y eso es lo que en definitiva los administradores nos han dicho, que tiene que estar administrando la carga de trabajo, la gestión que ellos tienen que hacer, la tienen que ir adecuando a los requerimientos de cada uno de los jueces. Entonces, eso efectivamente no mejora la gestión de los tribunales, si es que en definitiva el administrador del tribunal tiene que estar actuando de acuerdo a las necesidades o requerimientos de un juez, porque si no tienen la posibilidad de ser mal evaluado por el presidente del Comité de Jueces. Creo que este es un proyecto sencillo, simple, y que efectivamente, como bien dice el diputado Zaffiria, yo creo que este es un proyecto que hay que aprobar, presidente. Gracias.
Gracias, presidente. Siempre es positivo que en los distintos poderes del Estado, manteniendo la separación de poderes, pueda existir evaluación, pueda existir formas en que los funcionarios son evaluados. Ojalá fuera de forma externa, o si no es totalmente externa, que sea así, separada del grupo de trabajo, porque siempre es difícil que una persona, miembro de un mismo grupo de trabajo, esté evaluando a sus pares por todas las relaciones que se pueden dar ahí. El proyecto propone, a mi juicio, acertadamente separar la evaluación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales, porque no es lo mismo. ¿Cómo va a entrar usted a evaluar sentencias de la misma forma que evalúa la repartición de carga administrativa en un tribunal? Entonces, creo que es un proyecto que hay que aprobar porque defiende primero la evaluación, que todos debemos estar sujetos a ella. Segundo, se la da a una persona de mayor rango que no trabaja ahí en el día a día, sino que es un ministro visitador el que viene y evalúa. Y además hace una separación correcta entre lo que son las medidas administrativas y las funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales. Siempre en toda evaluación, lo ideal es que haya los más criterios objetivos posibles, para que la persona sea evaluada y sepa en qué va a ser evaluado y así pueda ser evaluado de forma, ojalá, objetiva. Gracias, presidente. Lo ponemos en votación. En votación. Sí, pero estamos a tiempo para eso, ¿no? Sí, presidente, yo básicamente quería hacer una consulta. Yo entiendo el reclamo de los administradores de estos tribunales respecto de la discrecionalidad que se produce para poder removerlos y calificarlos con una influencia demasiado directa de sus superiores inmediatos, que son los cuales convive en el mismo tribunal. Eso tiene un montón de desincentivos a una correcta administración, porque se produce una cierta fraternidad en el tiempo y eso influye en las decisiones. Y yo en principio soy partidario de que haya una evaluación externa, pero también soy partidario de que las personas sean evaluadas mediante factores objetivos. Aquí se habla de la remoción, se habla del informe fundado que tiene que haber, pero se habla poco de cuáles son las causales por las cuales se puede remover a un administrador del tribunal. Yo no sé si estamos hablando de deficiente evaluación, es decir, que no cumple ciertos estándares que no sé quién fija, o estamos hablando de incumplimiento de sus deberes, es decir, alguna falta disciplinaria. Si usted o alguien pudiera informarnos respecto de cuáles son los fundamentos y las causales de la remoción, yo creo que ayudaría mucho a que estas decisiones se tomen de manera objetiva y fundada. No basta solamente cambiar las personas que toman la decisión, sino que también establecer parámetros objetivos, claros, que le permitan tanto al evaluador como al evaluado mejorar su conducta. No tiene sentido cambiar la discrecionalidad que hoy día tiene el presidente del comité de jueces o el comité de jueces por la discrecionalidad que va a tener ahora el presidente de la Corte de Apelaciones. Yo esperaría que si pudiéramos mejorar la situación, tuviéramos parámetros objetivos. No sé si hay alguna manera de responder a esa consulta. Diputado Soto, yo le voy a responder la consulta. El problema es que hoy día el Código Orgánico de Tribunales no solamente le da esta facultad a los jueces, que son los superiores jerárquicos con los que conviven los administradores, sino que nos exige que la evaluación sea fundada. Si usted ve en el comparado, el artículo 23, letra C, resolver acerca de la remoción del administrador. Después, artículo 24, letra J, proponer al comité de jueces la remoción del administrador del tribunal. En ningún momento dice que tiene que ser fundado. Ese es el problema. Entonces, es absolutamente discrecional. O sea, es una norma incluso más arbitraria que todas las que puedan existir en el Código del Trabajo, en el Estatuto Administrativo. Entonces, yo no quiero calificar intenciones, pero lo que dice el diputado Zafirio es cierto. Entonces, en cambio, lo que propone este proyecto, que viene del año 2009, es que finalmente acá hay un informe del ministro visitador
correspondiente, un informe, leo, artículo 389, letra F, informe que debe ser fundado y será resuelto ni siquiera por el ministro visitador, por el presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente. ¿Por qué el presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente? Porque el presidente de la Corte de Apelaciones tiene facultades de administración, con apelación ante la Corte Suprema. Entonces, lo que estamos cambiando es lo discrecional por lo fundado y por un órgano superior jerárquico que debiera tener más imparcialidad. Esa es la respuesta, diputado Soto. Para ser más, yo entiendo esto, por eso partí diciendo que la discrecionalidad que hoy día existe también se puede repetir, a pesar de que se exija un informe fundado con la nueva modalidad. El punto es que la pregunta que le hago es que esta remoción del administrador de un tribunal se puede establecer, por ejemplo, por falta grave a sus deberes como sanción disciplinaria, o por deficiente evaluación, por pérdida de confianza del comité de jueces. No sé si me entiende. No basta con que el informe sea fundado, sino que también establecer parámetros para que se pueda evaluar cualquiera la justicia o el mérito de la propia desvinculación. Sí, me imagino, diputado Soto, que ahí rigen las normas generales que establece el Código Orgánico de Tribunales en lo que dice relación con los funcionarios del Poder Judicial, que hay distintas normas al respecto, y al ser el informe fundado tiene que fundarse precisamente en las normas que establece el Código Orgánico de Tribunales, los autos acordados, las normas de administración. Lo dice también el informe de la Corte Suprema en su sitio cuarto, dice que resulta provechoso en esta instancia se presente que los administradores pueden ser removidos por dos órdenes de consideraciones. En el primer término, por razones disciplinarias, esto es, por alguna conducta infraccional que apareje una sanción, por lo que su separación del servicio es la consecuencia de una investigación sumaria seguida en su contra. Enseguida se distingue una segunda modalidad que tiene como fundamento para su cesación de función el deficiente desempeño en el ejercicio de su cargo. Tal como yo decía, agrega el informe de la excelentísima Corte Suprema, siendo esta última la que se encuentra consagrada en el Código Orgánico de Tribunales. Vale decir, las causales son las mismas. Lo que pasa es que acá estamos imponiendo la obligación que se fundamente en esas causales. Obligación que hoy día no existe. Por eso un funcionario del Poder Judicial tiene toda razón en eso. Muy bien, en votación, señor secretario. ¿General en particular, presidente? Sí. Ya. Pero tiene que fundarse. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación el proyecto, tanto en general como en particular. Señor Alessandri, a favor. Señor Díaz, a favor. Señor Gutiérrez, a favor. Señor Hirsch, a favor. Señora Núñez, a favor. Señor Zafirio, a favor. Señor Soto, a favor. Y señor presidente. A favor. Aprobado, señor presidente. Unanimidad. Sí. Voy a hablar con la Andrea ahora. 800. Aprobado por unanimidad. Muy bien. Aprobado. Vamos a entrar ahora a... ya echábamos de menos a Max Pavé, entonces vamos a seguir con el proyecto de ley que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública calificada con urgencia de suma. Está presente don Max Pavés y está presente también la señorita Consuelo González, que no la habían puesto acá en la minuta. Sí, Gonzalo Guerrero venía, pero vino Consuelo. Y está el presidente del Consejo de la Transparencia, que lo invitamos, don Jorge Jaraquemada, a sentarse adelante. Me va a reemplazar por 2 minutos el diputado Leonardo Soto. Y usted nos recuerda en qué vamos y le da la palabra al Ejecutivo. ¿Me puede reemplazar 2 minutos? Que necesito hablar con la Andrea Parra.
Sí, señor presidente, la verdad es que el proyecto ha tenido una larga discusión, votación y la última sesión del 15 de octubre. Don Patricio, Sí, si nos puede introducir con una mirada un poquito más de contexto en que estamos, porque para poder volver a recordar el paso en que nos quedamos. Entiendo que habíamos revisado casi todo el proyecto. Si nos puede introducir con más detalle. Perfecto. Presidente, la verdad es que es así, digamos, el proyecto está prácticamente despachado. En la última sesión quedaron solamente 2 temas sobre los cuales la comisión tenía que pronunciarse y se trata de 2 indicaciones que se han repartido a todos los presentes. 2 indicaciones, una de las cuales incide sobre el artículo primero transitorio y la otra incidía en una propuesta que hizo el Ejecutivo, que probablemente el señor Páez podría explicarla también, que fue suscrita por algunos parlamentarios miembros de la comisión y que dice relación con incorporar a esta normativa de transparencia a ciertas entidades como son las entidades reguladas por el decreto con fuerza ley 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, que establece la Ley General de Servicios Sanitarios, la Ley General de Servicios Eléctricos también, a modo de ejemplo. Y lo otro es una propuesta de modificar el artículo primero transitorio que agrega al inciso final del artículo transitorio, habría que ahí recurrir a nuestro comparado. ¿Todos tienen el comparado? Lo están distribuyendo, parece. Sí, que dice relación con la entrada en vigencia de las normas presentes. Esto con las normas... Si nos puede, a ver, para que vamos resolviendo de lo más simple a lo más complejo. Veamos la norma del artículo primero transitorio. Perfecto. Y si nos lee la norma vigente, o la que está propuesta por el Ejecutivo, y después nos lee la indicación. Perfecto. Para que vamos teniendo claridad de en qué estamos. Vamos a volver. Proyecto de ley, 13.15. El artículo primero transitorio, si vemos el comparado, está en la página 102 del comparado. Página 102 del comparado. Presidente, y en realidad el proyecto eliminó la mayor parte de la normativa, inciso de este artículo primero transitorio. ¿Qué es lo que estaría vigente? Y lo que dice básicamente es que la vigencia de las disposiciones contenidas en la presente ley entrarán, hay una reiteración que se puede corregir, entrarán en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. Y lo que hace este artículo, esta propuesta de modificación al artículo primero transitorio, establece que sí, van a entrar en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial, salvo las modificaciones que incidieren en un conjunto de materias, que son artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23 y 37 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, artículo 13º, que modifica la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de la República, el artículo 14º, que modifica el decreto con fuerza ley número 3 del año 97 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto de la Ley General de Bancos. En el fondo, la entrada en vigencia de estas 3 materias son modificadas por esta propuesta. Bueno, yo creo que se entiende la indicación, es decir, la norma general que se va a aprobar de entrada en vigencia en este proyecto de ley es que todas las normas comiencen a regir un año después de la publicación. Pero eso tiene sentido cuando se trata de una estructura administrativa nueva que se crea, pero no tiene mucho sentido respecto a algunas normas que son de contenido, que pueden ser de aplicación inmediata. Y por eso, por lo que recuerdo, yo soy autor de esta indicación, establecí un conjunto de normas que no tienen ningún impedimento para que entren en vigencia actualmente, es decir, desde la publicación de la ley, y que no deban esperar un año para su aplicación. El sistema, como ya está funcionando, este tipo de normas se insertan en él sin ninguna dificultad a partir de la misma publicación de la ley. Entiendo que el Ejecutivo en todo este tiempo ha hecho un estudio concienzudo de la indicación, ha revisado todas las facultades y a lo mejor podrá confirmar lo que estoy diciendo o me podrá desmentir. Pero como me ha ofrecido la palabra, se la vamos a dar a don Max. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la comisión. En primer lugar, quisiera presentar a Consuelo González. Ella es la persona desde que hace algún tiempo encabeza la Comisión de Integridad Pública y Transparencia. Gonzalo Guerrero
dejó el Ministerio para acompañar en la Subdere los nuevos desafíos del Ejecutivo en esa materia, así que cualquier sobre los temas de transparencia, Consuelo a disposición de los señores diputados para cualquier requerimiento vinculado con su ámbito de competencia. Presidente, yo tengo una pregunta previa. ¿Esta indicación no se ha votado todavía, señor secretario? No se ha votado. No, esto no. Ya. Bueno, lo que hace la indicación, el espíritu, hay varias cosas que implementar, ¿no? La indicación propone adelantar la entrada en vigencia de algunas normas. Por ejemplo, lo que dice en relación con principios del derecho a acceso a la información de los órganos del Estado, nos parece bien. ¿Qué artículos son? El ¿Uno 11. por uno? El 11. ¿El 11 estarían de acuerdo? Claro, el 11, principios de derecho de acceso a la información de los órganos del Estado, nos parece razonable. Los procedimientos de solicitud de acceso a la información pública, Es el 12. ese es el 12 y el 17. Los actos calificados como secretos o reservados, ¿Qué número? el artículo 23. También no habría problema. La incompatibilidad en el cargo de consejero del Consejo para la Transparencia, artículo 37. Y donde sí tendríamos algún problema que incorpora también la creación de la División de Integridad Pública y Transparencia de la SECPRES, porque actualmente el organismo que encabeza Consuelo es una Comisión de Integridad Pública y Transparencia y habría que transformarla en división. Eso evidentemente genera movimientos administrativos que no son tan fáciles de implementar. Por lo tanto, ahí sí nos gustaría a nosotros mantener la vacancia. Esos son el artículo 13º, el 13, claro. Y lo último, que yo creo que también va a requerir algún tipo de implementación adicional, que es la facultad de la Contraloría General para acceder a las cuentas bancarias de los órganos del Estado, que es el artículo 14º. El 14. El 14. ¿Por qué genera alguna dificultad eso? No, porque en el fondo esto va a requerir procedimientos para que la Contraloría pueda, todos los procesos de fiscalización y para poder acceder a las cuentas bancarias va a tener que administrar o va a tener que implementar algún sistema para poder desplegarse y acometer ese tipo de fiscalización. Sí. Ahora, a nosotros nos gustaría mantener la norma original, que es que para poder tener una muy buena ley, para que se pueda implementar bien, para poder informar, capacitar a todos los servicios públicos que van a tener y sobre todo los organismos constitucionalmente autónomos, que es la gran novedad de este proyecto, a nosotros nos encantaría poder contar con el año de vacancia. Ahora, evidentemente que si la Comisión establece un raciocinio, una decisión distinta, está bien, pero a nosotros creemos que hay muchas cosas que esto va a significar para poder implementar, para poder toda una dinámica nueva en materia de transparencia, sobre todo para los organismos constitucionalmente autónomos, que va a ser un aprendizaje, que va a significar nueva cultura. Recordemos también que este es un proyecto que también establece procedimientos en sede jurisdiccional para poder acceder a la información pública en algunos órganos. Por lo tanto, nos gustaría poder contar con el año de vacancia. Y, por supuesto, también escuchar al Consejo para la Transparencia en esta materia, a ver cuál es la opinión que tienen ellos. No nos parece que es una mala indicación, pero nos gustaría poder mantener el año de vigencia para poder al menos implementar lo que es la creación de la división. Eso es, presidente. ¿Y la indicación? Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, entiendo que don Max no mencionó el número 15, 16 y 21. Entiendo que no tendrían reparos para esas normas, que los reparos serían para el artículo 13 y el 14. El 13 porque supone la creación de una división administrativa que hoy día funciona con algún grado de formalidad, pero que no es tan inmediato, usted dice, a contar de la publicación de la ley. Es el 13. El 14 es una herramienta de indagación por parte de la Contraloría que les permite que en caso de auditorías a servicios públicos o a la administración pública puedan requerir directamente a los bancos donde están las cuentas públicas fiscales acerca del movimiento para hacer más consistente precisamente la herramienta de auditoría. No es algo que tenga que requerir un manual, un procedimiento, sino que simplemente se inserta dentro de lo que son los procedimientos de fiscalización que ellos mismos denominaron acá como de auditoría. Yo no veo que tengan un impedimento ni tengan que tener un tiempo para puesta en marcha de una facultad que es muy simple, que ellos mismos la reclaman y que se inserta dentro de una herramienta legal muy ya consolidada como son las auditorías que ellos realizan a la distinta administración pública, el número 14.
Entiendo que todo el resto no tendría ningún inconveniente para ponerse en práctica ya, con lo cual ratifica el sentido de la indicación. A mí, presidente, me parece que, salvo el número 13, todas las demás normas estarían en condiciones de mejorar precisamente el funcionamiento del sistema de transparencia actual, sin tener que esperar un año, como es la norma que quiere establecer. Muchas gracias, diputado Soto. Don Jorge Escalaquemar, presidente del Consejo. Prenda el micrófono. Presidente, por su intermedio, yo quisiera manifestar dos cuestiones. La primera, que yo entiendo que de la tramitación a la que yo asistí, el artículo 21 no sufrió modificación alguna, porque las indicaciones que se habían presentado fueron rechazadas en definitiva. Por lo tanto, cuando se habla de salvo las modificaciones a los artículos y se incluye el 21, esa referencia es inexacta. Y la otra, y no se modificó y está plenamente vigente el artículo 21 porque versa sobre las causales de reserva. Y lo segundo es que yo no sé si se quiso efectivamente esto, pero el artículo 13 del comparado es el que refiere a la incorporación de las personas jurídicas sin fines de lucro a las que se le establecen ciertas exigencias de transparencia. Y eso implica un esfuerzo mayor, porque implica, yo en su momento señalé que estábamos hablando de cerca de 250.000 organizaciones que podían caber dentro de esto, y el estimado por la vía solamente de la barrera de transferencias que se les puso, nos hacía estimar, pero es una estimación, que se encontraban en torno al 18 o 20% de ellas. Si nosotros podríamos estar hablando de más de 40.000 asociaciones a las que se les pudieran aplicar esto, y muchas de ellas muy pequeñas, muy precarias, y por lo tanto probablemente el propio Consejo va a tener que acompañarlas generándoles instrumentos para que cumplan con esta obligación. Entonces, no sé si será lo más prudente acelerar la entrada en vigencia de esa norma. ¿Ese sería el 13? El 13. Muy bien. ¿Se No, ofrece la palabra? Es que hay artículo 13 y artículo 13. Respecto al resto no habría problema. En mi caso no, al menos. El artículo 13. Ya. O sea, con esa salvedad lo podemos poner en votación. 13 o 13. No, 13. Ya, el 13. Ya. Y el 21 hay que sacarlo, porque dijo que no tuvo cambio. Ya, diputado Soto. Para hacer la precisión, que es muy bueno que hayamos hecho este chequeo, porque primero se ratifica que hay normas que pueden entrar en vigencia sin esperar el año que establece la regla general de este proyecto. Y segundo, efectivamente, hubo aquí una norma que se coló, producto que se cambió o se retiró por parte del Ejecutivo. Consecuencia, la indicación que yo suscribí, que también abro para que los demás parlamentarios la quieran acompañar, establece que regirían a contar de la publicación de la ley los siguientes artículos: las modificaciones a los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23 y 37 de la ley 20.285, contenida en el artículo primero. Y el artículo 14, que modifica el decreto con fuerza de ley número 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda respecto de la Ley General de Banco y otros cuerpos legales que se indican, todas las cuales entrarán en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial. Con eso recogemos las observaciones que nos hace el Gobierno, presidente, y también el Consejo de Transparencia respecto a normas que tienen que esperar el año. Muy bien. Ya, entonces lo votamos. Sí. Sí. Lo votamos. Perfecto, presidente. Votamos. Entonces, el artículo primero transitorio con la indicación del señor Leonardo Soto, con las adecuaciones que él acaba de leer y que yo he tomado nota en el ejemplar que tengo acá. Señor Alessandri, a favor. Señor Díaz.
Señor Coloma ya llegó. Señor Coloma también ha llegado, no lo he visto. A favor. Señor Fuenzalía. A favor también. Señor Gutiérrez. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señora Núñez. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Soto. Y señor presidente. A favor. Aprobada la norma por unanimidad, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 0, 0. ¿El resto de artículos se votan? Conjuntamente con el artículo primero transitorio. El artículo primero transitorio, en realidad, lo que le queda es poquito, porque se eliminó todo, digamos, entonces lo aprobaríamos con la misma la votación. supresión y todo lo demás. ¿Ah? ¿Con la misma votación? Sí. Muy bien. Con la indicación, entonces, con la De acuerdo. indicación. Muy bien. Supresoria. Gracias, diputado Soto. Listo. Y lo que ha quedando el otro, señor presidente, es esta indicación. Esto sí lo paso para que lo vea aquí. Que es una indicación parlamentaria, que es del diputado Hitt, del diputado Díaz. ¿De quién es esta firma? Suya, presidente. No, este código de barras que hay en el medio es mío, pero no sé la de arriba. Es y del diputado Soto. ¿Cómo no? Ya, si quiere léala, sí, la discutimos. Dice, esta indicación incorpórase en el artículo 10º de la ley 20.285 el siguiente inciso final. Dice, asimismo, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10º de la ley 20.285 será aplicable a las entidades reguladas por el decreto con fuerza de ley número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, que establece la Ley General de Servicios Sanitarios. También por el decreto con fuerza de ley número 4 de 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 1 de Minería del año 82, Ley General de Servicios Eléctricos. Y por el decreto con fuerza de ley número 850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 15.840 de 1964 y decreto con fuerza de ley número 206 de 1960. Asimismo, a estas les será aplicable lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto en lo que fuere pertinente. Eso es lo que dice el texto. Don Max Páez, tiene la palabra. Presidente. Entiendo, y por su intermedio quisiera consultarle al secretario, que la comisión, aprobó una norma en el artículo 7 bis, que... Sí. Ya, entonces, haciendo un poco... Claro, sí. Efectivamente. Por tanto, esto es una indicación que eventualmente se debería caer porque ya se aprobó una normativa en el 7 bis. Nosotros preferimos esta, pero les voy a hacer un pequeño contexto, si me lo permite, la que estamos discutiendo hoy. Claro, que en su minuto varios diputados de la comisión plantearon la posibilidad de poder extender el principio de la transparencia no solamente a las empresas del Estado, sino que además a algunas empresas que prestan servicios públicos en sentido que son sensibles para la población. Entonces, se aprobó el artículo 7 bis y lo aprobamos en las últimas comisiones que vimos con harta tramitación encima, por lo tanto yo creo que no pudimos darle un tratamiento adecuado y que nosotros creemos que la norma aprobada tiene algunos defectos. Por ejemplo, dice, el principio de probidad y transparencia es aplicar a las empresas concesionarias de servicio público y no dice nada más. Por lo tanto, es el que ya ha aprobado la comisión. Sí, por favor. Yo lo tengo acá, si quiere, sí, lo puedo leer, no tengo problema. Dice, asimismo, el principio de transparencia de la función pública también es aplicable a las empresas concesionarias de servicio público. En virtud de dicho principio, las entidades mencionadas en el inciso anterior deberán mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos en forma completa, actualizada y de modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito los siguientes antecedentes actualizados al menos trimestralmente. Y se hace una numeración de 8 puntos que recoge básicamente la norma que hay en la ley de partidos políticos. Por ejemplo, dice marco normativo aplicable, incluyendo las normas legales reglamentarias, 2 facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades, órganos internos. Número 3, nombre y apellido de las personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor. Rendición de cuenta anual, sanciones. Entonces,
¿qué es lo que nosotros proponíamos? Y que nosotros, esta indicación que se está leyendo acá, lo había propuesto el Ejecutivo, que es la última que tienen ustedes, que es la que no tiene rayas, que básicamente nosotros decimos, ok, avancemos con esa regulación a empresas privadas que prestan servicios sensibles y precisemos, en primer lugar, a quiénes se les aplica. Y la propuesta del Ejecutivo es que se le puede aplicar a aquellas entidades que prestan servicios que son regulados porque representan un monopolio natural. Es decir, precisar que son las que prestan servicios sanitarios, las sanitarias, las empresas distribuidoras de electricidad y las concesiones de obra pública. Que a esas empresas se les aplique el estatuto de las empresas públicas, que está en el artículo 10º, no 10º del proyecto de la Ley de Transparencia, porque ahí aparece precisado, excluyendo algunos numerales que no se les debieran aplicar porque no son empresas públicas. Ya habíamos excluido a las asociaciones gremiales y a los colegios profesionales en su día. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros en la comisión? Que se recabe la unanimidad para poder reabrir el debate del 7 bis, quedarnos con la propuesta del Ejecutivo, que es la que no tiene rayas, que en el fondo avance y muestra una voluntad de avanzar y que precisa y acota cuáles son las empresas que van a ser sujetos de esta regulación. Porque de lo contrario, una empresa que es concesión de servicio público en general, bueno, puede ser interpretable. Al final, yo creo que es poco deseable y si queremos dar la señal, démosla, estamos abiertos, pero que quede bien regulado. Entonces, que se le aplique el estatuto de las empresas públicas a estas empresas, identificándolas que son en estas tres áreas. Gracias, presidente. Muy bien. Consulta, presidente. Diputado Leonardo Soto. Está bien. Usted dice que sea aplicable a las sanitarias, es decir, los servicios de distribución de agua potable que han sido concesionados a lo largo de todo el país. Lo mismo respecto a los servicios eléctricos, no sé si generación, distribución, transporte, no sé. Y eso me gustaría que me precisara los distintos aspectos de cada uno de los servicios. Y al final usted se refiere a las concesiones que tengan que ver con obras públicas. Pero me entra la duda, por ejemplo, hay hospitales concesionados. Un hospital concesionado que presta un servicio público, de acuerdo a su definición, ¿en cuál de estas tres hipótesis cabría? También lo mismo las cárceles concesionadas, las carreteras. Las carreteras tienen más que ver con obra pública y están alojadas en la Dirección Nacional de Concesiones. Pero no sé las cárceles, que entiendo que administran en otro lado, o los hospitales concesionados. Y por último, si nos pudiera recordar que hicimos un debate también con la idea de integrar a lo que son las AFP y a las ISAPRES, que si bien no prestan servicios públicos, pero sí tienen mercados cautivos, regulados, donde ellos no están totalmente al margen de todas estas normas de transparencia. Yo no recuerdo bien si dimos ese debate, se resolvió, se aprobó o se rechazó. Eso para el efecto de poder irnos situando dónde quedamos en la última, en el trabajo que hicimos con anterioridad. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. Don Max, por favor. Presidente, a ver, estábamos haciendo un esfuerzo de recordación en que habíamos quedado. Efectivamente, nosotros intentamos, cuando quisimos dar este paso, dar esta señal, era para poder circunscribir aquellos servicios que prestan servicios monopólicos y críticos para la población, en el sentido de que si se cae el servicio se produce un perjuicio grande. Nosotros entendemos que hay una convicción ideológica respecto a al rol que tiene la Asociación de Fondos de Pensiones, la ISAPRE y otros servicios, pero creemos que el espíritu es acotarlo a aquellas empresas o actividades que en el fondo tienen un ámbito de acción especialmente sensible y tratar de dejar fuera entidades que en el fondo tienen algún tipo de competencia. Y en el trabajo prelegislativo que había, dijimos, bueno, nosotros saquemos algunas y metamos esta nosotros también. O sea, entonces, no quiero decir que había un acuerdo, pero sí había una conversación para poder ceder y precisar aquellas industrias que eran críticas. Y nos gustaría que se perseverara eso. Y a la pregunta del diputado Soto, es evidente que lo que nosotros que queremos regular es las empresas que en el fondo están circunscritas a la normativa de concesiones. Y ahí pueden incorporarse todos los tipos de concesiones que regulan la normativa vigente. Las que están en los paros de concesiones. Muy bien. ¿Hay acuerdo con la propuesta del Ejecutivo? ¿Qué dice el Consejo de la Transparencia? Don Jorge. No, solamente en el ánimo
solamente en el ánimo de precisar, la indicación en ese momento, a propósito de lo que se planteaba de pensiones, fue declarada inadmisible. Como leo el texto, a mi juicio, y nosotros lo estudiamos bastante, abarca todas las preocupaciones que usted manifestaba, diputado Soto, en el sentido de que todo tipo de concesión y todo tipo de sistemas, servicios eléctricos, digamos, sean de generación, distribución, transmisión, etcétera. Lo que yo quiero señalar acá es que esta es una novedad lo que nosotros estamos discutiendo. En general, el derecho de acceso se aplica a información pública y por lo tanto la información pública es la que obra en poder de los organismos públicos, no de empresas privadas. Si bien esto es lo medular, el derecho en los últimos años ha tendido a extenderse hacia el mundo de lo privado en dos ámbitos. Uno es el ámbito que acá ya se recogió, en el sentido de traquear o seguir el uso de recursos públicos, y por eso las ONG que reciban transferencias. Esa es una forma en la cual en la experiencia comparada se ha establecido. Y otra forma ha sido aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas. El problema de esto es cómo definimos función pública, y lo cual puede ser un elástico que se ensancha o se acota. Yo conozco un solo caso donde hay concesiones de servicios públicos regulados, que es el caso de El Salvador. No conozco otra experiencia donde se haya avanzado en esta materia específica como lo que aquí se está planteando. ¿El Salvador Codelco? No, el país de El Salvador. El país. No, me refiero al país latinoamericano. En la división Salvador de Codelco. Por eso era importante precisarlo. Muy bien. ¿Habría acuerdo entonces? Diputado Soto. Hacer una observación que esta semana me di cuenta precisamente de qué manera el principio de transparencia se va extendiendo a aspectos que quizás inicialmente no habían sido considerados. Me llegó una información de la Universidad de Chile, de la Casa de Administración, respecto del NIC Chile, que es un servicio de generación de nombres para Internet. Parece que a todos nos ha llegado. Nos llega, claro, esos están sujetos a transparencia y le piden distintos particulares información sobre la manera en que se administra y sobre datos concretos de las personas que tienen adquirido ciertos NIC. Y a uno lo consultan para saber si aprueba o no la entrega de información. Ahí hay una zona que está bien limítrofe, porque somos usuarios de un servicio particular que lo administra una universidad, y por esa vía nos llega el principio de transparencia. Quizás en algún momento nos vamos a exceder y vamos a invadir espacios demasiado privados, pero creo que las normas actualmente vigentes siempre resguardan la privacidad y el derecho de las personas sobre datos sensibles personales. Y lo que debiéramos hacer todo es precisamente protegerlo, invocando las mismas normas que hemos autorizado, que a pesar de que la empresa pueda estar obligada a entregar esta información, tiene un límite, cuál es el resguardo de la privacidad de las personas. Ya, muy bien, pongámoslo en votación. Señor presidente, para dejar constancia de la historia fidedigna, la idea es, la comisión ya reabrió el debate sobre la norma ya aprobada, artículo 7º bis, y se vota, por lo tanto, esta propuesta de incorporar en el artículo 10 de la ley 20.285 el siguiente inciso final nuevo: los dispuestos literales A F del inciso segundo será aplicable a las entidades reguladas por el decreto con fuerza de ley número 382 de 1988, Ministerio de Obras Públicas, que establece la Ley General de Servicios Sanitarios, por el decreto con fuerza de ley número 4 de 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 1 de Minería de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, y por el decreto con fuerza de ley número 850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 15.840 de 1964 y del decreto con fuerza de ley número 206 de 1960. Asimismo, a estas les será aplicable lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto en lo que fuere pertinente. Muy bien, eso, en votación. Señor Alessandri, a favor.
Señor Coloma. Sí. Señor Díaz. Bueno. A favor. Señor Fuensalida. A favor. Señor Gutiérrez. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señora Núñez. A favor. Señor Zafirio. A favor también. Señor Soto. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor. Aprobado por unanimidad, señor presidente. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Aprobado y despachado el proyecto? Aprobado, despachado, y hay que nombrar y despachado el proyecto. ¿Les parece nombremos al diputado Leonardo Soto? ¿A quién le toca por orden alfabético, señor presidente? Por orden ¿Quién alfabético. toca por orden alfabético? Le corresponde al diputado señor Tomás Hirsch. Ah, muy bien. Ahí está. Perfecto. Por alfabético. El presidente. El presidente. Así es. Se va a demorar 2 horas. Lo voy a leer con mucho gusto, con mucha convicción, y le voy a agregar algunas cosas. Va a llegar a los 300. Así que llegue temprano, diputado. ¿Sí? Ya, entonces se designa al diputado Tomás Hirsch como informante. Despachado el proyecto, le doy la palabra al presidente del Consejo de la Transparencia. Presidente, solamente quisiera por su intermedio agradecer a cada uno de los diputados participantes de esta comisión su rigor, celo y entusiasmo en dar una acelerada tramitación y en el fortalecimiento de ciertos pilares del texto que yo creo que van a redundar ciertamente en una democracia mucho más, en una transparencia mucho más robusta y por ende también en una democracia mucho más robusta. Gracias. Muchas gracias, presidente, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.